es momento de dar paso a nuestro siguiente invitado en Voces y Opiniones. Se trata del doctor Diego Romero Castro. Él es abogado y docente universitario. ¿Qué vamos a abordar con él? Pues acerca del nuevo reglamento de reemplazos para jueces de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor Romero, a este su espacio Voces y Opiniones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Sí, parece que estamos teniendo una Y nos intermitencia en miran. la comunicación. Parece que hay quizás una falla en la señal. Nos podrían confirmar si volvemos entonces a conectarnos dentro de unos segunditos Podemos acá mientras comunicarnos allí con fluidez, me lo parece. solucionamos. A ver, ahí parece que lo estamos escuchando, doctor. Ah, genial. Bueno, les expresaba un saludo a todos ustedes y a las personas que nos siguen a través de este medio, pues y predispuesto para poder interactuar y poder conversar acerca de este tema. Perfecto, bien. Esperemos que vaya mejorando igual la señal. Parece que igual hay una pequeña interferencia, pero en todo caso vamos a avanzar. Estamos refiriéndonos justamente a este nuevo reglamento de reemplazos para jueces de la Corte Constitucional. Sería bueno entonces empezar por qué es lo que teníamos antes y qué es lo que se propone ahora. Si nos escucha, nos podría confirmar. Hola. Parece que sigue habiendo una Sí, falla. le escucho, pero hay alguna intermitencia del internet ahora con claridad. Sí, es igual para nosotros, el retorno también está todavía un poco difícil porque parece que tarda unos segundos y de hecho la pantalla también suele cortarse un poco. A ver si nos podemos entonces volver a conectar, no Sí, sé. la pantalla tampoco sigue la velocidad de... Parece que sigue habiendo una intermitencia. Ujú. Bueno, son las 8 horas con 18 minutos. Vamos a ver si dentro de unos minutitos podemos conectarnos nuevamente para analizar este tema jurídico aquí en Voces y Opiniones. Mientras tanto, vamos a contarles más novedades de lo que ya tenemos aquí planificado y uno de ellos tiene que ver con un tema de prevención a propósito de que habrá 8 provincias en Ecuador que tendrán radiación ultravioleta extremadamente alta este 1 de agosto. Así como lo está escuchando, querido oyente. Agosto llega con altas temperaturas y radiación solar elevada en gran parte de Ecuador. Este 1 de agosto, los índices ultravioleta serán muy altos y extremadamente altos en 8 provincias. ¿Cuáles son estas provincias? Vamos anotando: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo y Galápagos. Estas son las 8 Nos provincias que salvamos. tendrán niveles No extremadamente vamos a altos de tener. radiación. Para las Bien. personas de Guayas, como dice Francia, parece que nos Nos salvamos. salvamos Todo esto de la según radio. el reporte del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI. La radiación solar ultravioleta se mide en una escala que va de 1 a 2 hasta extremadamente alto, que es más de 11. Estas 8 provincias tendrán índices entre 11 y 13, es decir, muy superior a la media alta. El resto de la sierra y gran parte del país tendrán niveles muy altos. Cañar, Azuay y Loja tendrán un indicador 10, mientras que gran parte de la costa Amazonía están en los índices de 8 y 9. Y para las personas que se preguntan por la provincia de Guayas, pues la radiación igual estará en un nivel alto, que es un 8. O sea, no está en los niveles extremadamente altos, pero igual será un nivel alto. Así A que, ponerse bloqueador ¿cuáles son las entonces. precauciones? Justamente esas: usar protección solar adecuada, vestir con ropa que cubra el cuerpo, ligera, también llevar ropa y gafas de ser posible, y en las instituciones educativas, colonias vacacionales, lo que se pretende es evitar las actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad de sol. Así que bueno, esto es lo que se ha reportado para
el clima el día de hoy. Son Bueno, las 8 horas con 20 minutos. Intentemos una vez más tratar de conectarnos con el entrevistado del día de hoy, del abogado doctor Romero, a ver si podemos mejorar la conexión. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que ahora podemos comunicarnos con mayor fluidez que hace un momento. Así es. Así es, Ah, hace... genial, genial. Perfecto. Bueno, les expresaba un saludo a ustedes y a la audiencia también, pues, y presto para poder interactuar y poder comentar sobre este tema. Sí, justamente lo que le consultaba, abogado Romero, tiene que ver con un precedente, ¿no? Estamos hablando de que hay un nuevo reglamento de reemplazos para jueces de la Corte Constitucional, pero sí sería bueno conocer qué es lo que existía antes y cuáles son estos cambios. Sí, básicamente la Corte Constitucional ha encontrado la necesidad de poder darle forma a los procedimientos no tan claros antes respecto a las pautas para seguir ante la ausencia definitiva, ante el cese o las causales de cese que están establecidas por ley. El reglamento determina un procedimiento y este procedimiento, digamos, agiliza algunas cuestiones que tienen que ver cuando hay que reemplazar de manera definitiva a un magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, básicamente el reglamento implica una serie de procedimientos ante las distintas causales de cese de un magistrado de ese alto tribunal. Así es, también vemos que este reglamento surgió el día 15 de julio del 2025 y menciona causales de cesación anticipada de funciones. ¿Cuáles serían estas nuevas causales de cesación? Las causales como tal son aquellas que están establecidas en la ley. Como tal, no podría el reglamento incorporar unas nuevas, pero básicamente tiene que ver con las tradicionales, la terminación del periodo como tal, ¿no? Los magistrados tienen un periodo que se dan por tercios y en ese sentido, pues, una forma de cesar tiene que ver con la terminación del periodo. La muerte como tal, la renuncia, como se ha dado recientemente en el caso de la doctora Núquez, magistrada que, digamos, pone en estreno este reglamento con su renuncia y el procedimiento que se ha seguido con el señor doctor Raúl Llasa para que asuma como magistrado en lugar de la doctora Núquez. La incapacidad física, la incapacidad mental, tienen ahora un procedimiento a través de una comisión de galenos especializados cuando recaen en inhabilidades previstas en la propia ley, cuando son destituidos o cuando pues abandonan el cargo de manera injustificada. Son más o menos en ese grupo el número la descripción de causales por las cuales cesa un magistrado de la Corte Constitucional. Usted menciona que la doctora Núquez ha estrenado este reglamento. ¿Cuál era el procedimiento anterior a este reglamento en caso de renuncia voluntaria de los magistrados? Sí, digamos que señalo esto por lo que el reglamento tiene apenas su expedición desde el 15 de julio, hace pocos días, y ahora en esta semana que está concluyendo ha ingresado el doctor Yasak. La Corte Constitucional, digamos, no tenía el detalle porque había, digamos, cierta confusión en torno a los listados de los bancos de elegibles. Este reglamento, digamos, acopla de cierta manera un poco más precisa que es las personas que quedan como elegibles en el concurso respectivo, porque evidentemente la renovación por tercios deja también unos elegibles en esas renovaciones por tercios. Yo quisiera, además de esto, si me lo permiten, compartir una pequeña reflexión sobre la composición, es decir, sobre la parte orgánica misma de la Corte Constitucional. Creo yo que hay un reto muy interesante para la comunidad jurídica, entender algo que va antes o que precede a la renovación o a los reemplazos de los jueces y las juezas de la Corte Constitucional. Y tiene que ver es de dónde salen los jueces. ¿De dónde salen los jueces de la Corte Constitucional? Los jueces de la Corte Constitucional pues se designan a través de un concurso que no es tanto un concurso público en sentido estricto, porque deviene de una comisión calificadora
que la integran la función legislativa, la función ejecutiva y la función de transparencia y control social. Y recibe ternas de la función legislativa, la función ejecutiva y la función de transparencia y control social. Es decir, para llegar a la Corte Constitucional no es que cualquier persona decir, oiga, yo estoy aquí con mi carpetita, yo quiero ser más juez de la Corte, yo cumplo con los requisitos. No, porque si no te postula el presidente, si no te postula la Asamblea o no te postula la función de transparencia y control social, por lo tanto no hay una capacidad, digamos, pública de presentarse a dicho concurso. Entonces, esto es un asunto muy interesante porque la Corte tiene un mecanismo, digámoslo, un diseño, si la Constitución fuera un plano, diríamos, tiene un diseño en la cual no cualquiera puede llegar, no por méritos, sino por su relación con el poder. Y es muy interesante de poder revisar si este mecanismo realmente es un mecanismo con cierta forma democrática o asegura una postura democrática para llegar a la función, a la alta función de magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Quería señalar esto porque antes de hablar de reemplazos o renovaciones hay que ver cuál es el origen jurídico político, de dónde nacen, quién tiene iniciativa para presentar nombres a la Corte Constitucional. Claro, si vamos a otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que es una democracia altamente formada y una constitución de las más antiguas que hay, ¿cómo es el procedimiento allá para poder escoger a los jueces de la Corte Suprema? Porque tengo entendido que es el presidente directamente que los nomina y es el Congreso y el Senado quien finalmente, después de las audiencias respectivas, es el que acepta esa nominación. Qué interesante lo que usted señala. Fíjense, los Estados Unidos, bajo las particularidades, no sé si en estos momentos exactamente una democracia en sentido, pero históricamente de forma innegable la configuración constitucional de los Estados Unidos. Y sí, la nominación, es decir, la fuente de la nominación corresponde al presidente de los Estados Unidos y su procedimiento de selección o su validación en requisitos, en trayectorias, corresponde a una comisión del Senado de los Estados Unidos. Por cierto, es muy interesante cómo el Senado está asistido en algunas ocasiones, incluso por la información que le puedan presentar agencias de seguridad. O sea, vea usted, cuando usted tenía 15 años, usted tuvo tal cosa. Cuando usted estaba en Yale, en Harvard, en Cornell, en Stanford, usted fue presidente de esto. A usted le han suspendido en su matrícula tal. Entonces, ¿de dónde sacan esa información? Es muy interesante porque hasta inclusive llegan a tener asistencia del propio FBI, que sabe, pues, por supuesto, vida, pasión y muerte de las personas. Y entonces esas comisiones, o incluso para no irnos muy lejos, en Colombia también son sesiones de muchísimas horas, de muchísimas horas. Por ejemplo, yo alguna vez pude ver la sesión de comparecencia del doctor Juan Carlos Henao, lamentablemente ya fallecido, ex rector del externado de la Universidad Externado de Colombia y expresidente de la Corte Constitucional. Son sesiones de muchísimas horas, donde le dicen, oiga usted, venga para acá, dígale aquí usted al Senado qué línea jurisprudencial usted piensa desarrollar, bajo qué enfoques usted va a desarrollar su trabajo como magistrado o como magistrado. Díganle aquí al Senado cuál es su perspectiva y por lo tanto el postulado demuestra su solvencia intelectual, demuestra su solvencia académica sin perjuicio de, por supuesto, de que se ponga en debate público su trayectoria, hasta inclusive su trayectoria personal, su vida, sus aspectos más personales, por decirlo así, como en los Estados Unidos. Así que yo creo que estos mecanismos son buenos. Acá los concursos, entre comillas, no tan públicos para la Corte, como fuente de, antes de hablar, por eso decía, de reemplazos, ahí yo creo que debemos la comunidad académica, jurídica o los medios, incluso poder conversar y debatir al respecto. ¿Eso está bien? ¿Cómo sentencia un decreto posiblemente demandado de inconstitucionalidad de una persona nominada bajo estas formas porque la comisión sale del Ejecutivo y las ternas también? Ahí hay unos mecanismos muy interesantes. Claro, pero si también vemos un poco desde la perspectiva política y directamente el comportamiento de la Corte, vimos cómo, por ejemplo, las personas que fueron nominadas por el propio presidente Lasso, ¿verdad?, no necesariamente estuvieron a favor de todos los actos que realizó durante su gobierno. Y parece que el presidente Noboa está en una situación similar, donde se dicen que sus 3 leyes económicas urgentes peligran en la Corte Constitucional, pese a que hace poco se dio justamente una renovación.
comprendo el punto y me parece importante. Al fin y al cabo, dependerá mucho de las personas. Yo un poco me refería a los mecanismos procedimentales o institucionales. En el caso del Congreso, como decíamos, en los Estados Unidos o el Senado colombiano, al fin y al cabo el Senado es el contrapeso, ¿no? El Congreso como tal es el contrapeso en esa formulación de check and balance, de la teoría constitucional norteamericana. Y sí, variará, depende mucho, y yo estoy de acuerdo con usted en aquello, hay honrosas excepciones donde en el desempeño del cargo, pues cumplen un rol independiente o autónomo del poder ejecutivo. En el caso actual hay que ver todavía, recién está debutando un tercio recientemente renovado, hace muy poquito, y yo creo que hay que ver un poco, parafraseando un poco palabras, por sus sentencias los conoceréis, más o menos, por decirlo así. Hay que esperar un poquito, pero coincido con usted que hay honrosas excepciones, por supuesto. Y creo que en la Corte hay gente de muy buen nivel actualmente. Puedo decir que he visto la trayectoria de algunos, me parecen que tienen las credenciales académicas y profesionales, por supuesto, para cumplir esa alta función. Le agradecemos mucho, doctor Diego Romero, por su clara explicación. La verdad es que ha sido una conversación bastante interesante y de verdad nos queda mucha tela por cortar, exactamente, nos queda corta. Así que lo comprometemos para una segunda entrevista, de ser posible presencial, para debatir ciertas ideas. Sí, Un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. 8 horas con 32 minutos.